Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de este Gritalo 2023. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo y a Marcelo Grandió, que ha vuelto desde el exterior. Así que un placer tenerte acá, Marce. ¿Cómo le va, Manuel Adorni? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bien, bueno, un placer estar acá con usted en este ciclo de entrevistas Así y es. de las elecciones 2023, ¿no? 2023 Hablando... que se vienen con todo y como precisamente es un año electoral, arranca el calendario electoral. Estamos con el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del espacio de Javier Milei, Berti Venegas Lynch. Berti, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bienvenido. va? Muchas gracias, Manuel. Gracias, Marcelo. No, muy gusto verte y conocerte, un placer. Un placer. Bueno, yo por supuesto te conozco fuera de esta nueva etapa tuya. Explícame o explícanos cómo se sale de la actividad privada para saltar a la política en una dinámica donde la política argentina, bueno, es complicada, ¿no? Es muy compleja. Bueno, sí, por supuesto, tiene un salto a lo desconocido, y lo que es conocido de la política es un barro, digamos, impresentable, con lo cual uno puede asumir que el cambio tiene costos personales, ¿no? En muchos sentidos. Pero creo que es el momento, me refiero a el espacio de Javier Milei, que ha hecho un trabajo formidable. Javier, y prácticamente solo, con un temple fenomenal, nos ha llevado hasta acá, de manera que cuando me convocan no le puedo decir que no, son las ideas de las cuales comparto y fundamentalmente los valores personales que tiene Javier, que me parece que en la política no es algo corriente, debería serlo, debería ser el ABC de cualquier actividad, pero sabemos que no es así, menos en la política, y sé que hay mucha gente bien intencionada, por ahí otros espacios, que quiere colaborar y después me cuenta que escucha cosas raras, entonces uno se mira al espejo cuando termina el día y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Me parece que eso es clave para cambiar el tema de la política. Tiene que partir no solamente del tema moral, donde pivotea mucho Javier respecto a las relaciones humanas y el sistema de respeto, sino también el aspecto ético de procedimientos y forma de manejarse, me parece central. Sí, no, y aparte como meterse en la política es complicado viniendo del sector privado, pero por ahí es un poco lo que piensa Manuel también, o sea, es el momento de cambio. Javier hizo ese lugar para ustedes, para esa posibilidad, pero ¿y vos cómo lo sentiste? Porque bueno, venir de trabajar, ¿no?, en la banca privada, ¿cómo sentiste eso? ¿Cómo fue tu familia? ¿Qué pensaron? ¿Que meterse en la política, ¿no?, con lo tan mal vista que está? Bueno, lo fueron digiriendo, me parece, pero comprenden y me apoyan en esta cuestión. Y después es empezar a ver el terreno de qué cosas hay que hacer desde mi lugar. Y yo creo que siempre hago el énfasis porque hay gente que quiere hacer carrera política, ¿no? Es medio insólito. Yo creo que estoy en una posición bueno, esto que digo, que Javier me necesita, tenemos que recuperar esto que es los principios alberdianos, que es un poco lo que moviliza a Javier y me moviliza a mí. Pero la gente que quiere meterse en política, yo creo que hay que tener en claro que es importante desde cualquier lugar, y quizás la política, te diría, tendría que ser alguna vez lo menos importante. Como decía Borges, el día que los políticos caigan en el olvido va a ser un gran día. Sí, claro. Esto que todo está concentrado en los políticos, ¿por qué? Sí, porque están en la vida, en todos los órdenes de la vida nuestra. Entonces, a lo que voy es la batalla cultural. La batalla cultural es lo más importante, es las ideas, lo que hace el cambio. Yo le quiero dar crédito a Manuel, que la verdad que lo sigo muchísimo, me paso a todas las emisoras y sea radio, televisión donde está Manuel, estoy ahí porque, claro, desde esa posición todos los días está pasando un mensaje que creo que deja a la gente pensando. Y no se necesita tener quizás el protagonismo que ganó Manuel en los medios, sino en tu pequeño núcleo privado, de amigos, en el trabajo, en la familia, las sobremesas. Pero para eso creo que hay que prepararse. Como digo yo siempre, hay que agarrar los libros, el lado correcto de la biblioteca y pulirse para tener un mensaje distinto para decir, porque digamos, está lleno los argentinos también nos pintamos solos para ser filósofos de café, intuitivos, y generalmente la intuición te lleva a los peores lugares, entonces es mejor quedarse callado. Ahora, Berti, lo cierto es que, digamos, Javier no inventó las ideas liberales,
las ideas liberales ya estaban, y de hecho también había una especie de batalla cultural, pero mucho menos ruidosa, donde, bueno, era algún loco hablando en televisión, o algún economista con algún corte un poco más liberal. Por ejemplo, Spert, ¿no? Spert, que hace 20 años que yo lo escucho con ideas liberales. Está claro que Javier tiene un perfil particular que penetró en un sector social que las ideas de la libertad no penetraban. La duda es, ¿crees que las ideas de la libertad llegaron para quedarse? ¿Crees que dependen exclusivamente de un perfil como el de Javier Milei, que es un perfil fuerte, con una impronta distinta? ¿Crees que, bueno, que será el momento y hay que aprovecharlo, y si las cosas salen mal, las ideas de la libertad se irán disipando? ¿Qué es lo que pensás que viene hacia adelante? Yo en mis 55 años no vi algo igual, sobre todo en la gente joven. Sí. Y en la gente joven que quiere prepararse, que ahorra para comprarse libros de Mises y de Hayek. Es realmente notable, y eso nunca lo vi, ni siquiera en la movida política que hizo Alzogaray. Pero creo que todos contribuyeron en alguna medida, empezando por mi abuelo en 1942, fíjate, donde decirse liberal era decirse sarnoso. ¿Y cómo es esto de la batalla cultural de la cosa micro? ¿Cómo impacta? Fíjate vos que en 1942 agarraron un libro de Haberler, Prosperidad y Depresión, de una editorial, una edición mexicana. Eran las primeras ediciones de la Escuela Austríaca de Economía en Español, y se juntó con 3 amigos, Santos Goyán hijo, Lucetti y William Chapman, que le decían el seminario. Eran 4 locos leyendo eso, donde después veían autores y compraban el otro libro. Y eso derivó en que mi abuelo lo conoce a Leonard Read, que estaba en la Foundation for Economic Education en New York, que cuando lo conoce, en ese mismo viaje, le escribe a Mises para que lo vaya a conocer a NYU, lo conoce a Mises, después Mises se quedó encantado, mi abuelo obviamente también, y le escribe a Hayek, que estaba en Chicago. Entonces después también hace un viaje a Chicago y lo conoce, y vuelve muy entusiasmado, y a los pocos años crea el Centro de Estudios sobre la Libertad, que arrancaba el peronismo acá. Bueno, claro, imagínate la época. Papá toma el tema de 1968, también creo con gran protagonismo, y me acuerdo las discusiones de papá cuando lo invitaban a la televisión, y hacía algo parecido a lo de Javier, en otra dimensión, en otro contexto totalmente distinto, pero le sentaban, viste, a Freddy Storani, eran 12 contra él. En los programas políticos también eran pocos. Entonces lo veo como muy familiar a lo de Javier, y casi como la tercera generación de héroes. Y lo que yo digo con la batalla cultural justamente es eso. Si todos se preocuparan en la batalla cultural, tendríamos un nivel de marcos institucionales y estabilidad respecto a los principios de la libertad, y no necesitaríamos estos héroes que te sacan, viste, el Titanic con los dientes abajo del agua, una cosa milagrosa, como es el caso de Javier. Sí, no, aparte, hablando justamente, hablabas de Estados Unidos, y justamente cuando estuve en el viaje, allá lo que se habla siempre es la administración. O sea, el Estado administra, ¿no?, lo que es de la gente, que es el Estado. Acá yo veo los políticos, ¿no?, puedo nombrar un montón, que hablan, yo el Estado le doy. Bueno, ¿entendés? Se lo creyeron propio, ¿no? Claro, entonces decís, las ideas liberales tienen que ver con lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en y es una realidad. O sea, ustedes vienen a administrar el Estado, que el Estado es de la gente, no es de ustedes. Y bueno, esa es un poco la diferencia, me parece, principal que vemos en la política argentina, donde se lo toman como propio el Estado, ¿entendés? Cuando en realidad el Estado somos nosotros. Pero bueno, un poco para aportar a tu idea esta liberal. Sí, eso del Estado somos nosotros a mí no me convence mucho. Bueno, pero lo veo todas las noches. Sí, claro. No quiero dar nombres. Lo veo más después como... no vienen al programa. En otro medio charlamos con Manuel de la pregunta de decir, ¿para qué queremos Estado? Eso te define muchas cosas de las posiciones, y va en línea con lo que decís vos, Marcelo. Queremos Estado para que nos guíe nuestras vidas y tome nuestro patrimonio para decir cómo lo tenemos que administrar, o simplemente queremos que sea un órgano, le damos el monopolio de la fuerza para que proteja nuestros derechos, seguridad y justicia. Y estamos a años luz de eso, pero tenemos que tender a eso sin perjuicio hasta que entendamos. Bueno, de hecho nos olvidamos de eso, porque en definitiva corrimos al Estado de la justicia, la defensa, digamos, las cuestiones más elementales,
y lo transformamos en una máquina de justicia social, digamos, ¿no? Olvidándonos de lo que pasa con las funciones, si se quiere, fundamentales del Estado. Buen punto. En definitiva, las funciones específicas se abandonaron. Los policías no tienen balas y tienen que pedirle a la gente nafta para los patrulleros, y estás con el Ministerio de la Mujer y todas estas cosas. Ahora, ¿qué tan lejos o qué tan cerca están ustedes? Ustedes me refiero a, por supuesto, el liberalismo en cabeza de Javier Milei, de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, que en tal caso son los posibles triunfadores junto con ustedes, son el trío que puede triunfar en las elecciones. De Larreta, un abismo. Te hablo por mí. Larreta es un planificador central desesperado por justamente conducir vidas y patrimonios ajenos. Le brillan los ojitos, o sea, lo veo en las antípodas. Me parece un tipo que viene de una tradición justamente intervencionista, estatista, y es parte del problema. Patricia Bullrich le doy otro tono. Me parece Patricia Bullrich que sabe que hay que hacer un cambio, 180 grados, tiene ganas de hacerlo, pero no sabe cómo. Y está rodeado de la Cunza y bueno, más de lo mismo. Y te das cuenta cuando ella habla, por ejemplo, del tema de seguridad, que domina eso perfectamente. Ahora, como para presidente, que tiene que tener por ahí un panorama mucho más amplio en muchas cosas críticas, como el tema de la economía, no la veo muy sólida ahí. Y está bien, no somos especialistas en todo, pero digo, con quien se asiste, me parece que es más de lo mismo. Sí, bueno, está complicado. Bueno, Juntos por el Cambio, justamente, lo que más preocupa es que, más que Juntos por el Cambio, ya son un rejunte por el cambio, porque están haciendo lo posible para juntar gente, juntar votos. Pero bueno, vos vas a ir por la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, bueno, sabemos que ahí es el fuerte del peronismo. No se sabe si va a ir Waldo de Pedro, si va a ir Kicillof, también es la discusión que hay en este momento. ¿Cómo ves el tema del peronismo en la en la provincia de Buenos Aires, que es donde vos vas a estar? Es más de lo mismo, hay que empezar a renovar el Congreso. Me parece que estaba viendo yo un trabajo, Agustín Lucardi creo que se llama, un investigador hace tiempo, lo hizo del San Andrés, que contaba un poco, hizo una investigación de las actas de 1904, 1906, cuando se empezaba a discutir el tema de las dietas. En el Congreso se cobraban gastos de representación. Entonces los primeros que planteaban esto, muchos del interior, que decían, bueno, yo tengo que mantener un departamento en Buenos Aires, vengo del interior, no bromes. Laburamos 4 meses, es un honor ser senador y ser diputado, ¿cómo vas a pedir dietas? Bueno, ahora en 100 años tenés tipo con 60 asesores, ganan fortunas, y es un aguantadero de delincuentes. Entonces, eso ya es el presente que tenemos, esto que me decís vos, de los Kicillof y todo, es lo que tenemos. Y yo creo que por eso la batalla cultural, si seguimos empujando en la batalla cultural, sea en la política o sea en el llano de las ideas, va a empezar a renovar también la política. Y una de las cosas que también charlaba con Manuel era que los diputados, y yo me sumaría encantado a esa cuestión, sea una cosa part-time y que cobre mucho menos, que va a activar también el interés de decir, bueno, no puedo vivir de esto, salí a laburar, salí a vender bienes y servicios a alguien que te los pague voluntariamente, viviste del Estado. Entonces, me parece y se te cierran todas las puertas, porque estuve viendo también y averiguando cuáles son las incompatibilidades de la función pública, y te cierran las puertas por todos lados. Si ves una posibilidad de hacer algo en lo privado, te dice, pero la oficina anticorrupción interpreta que... Claro. Entonces está todo para hacer un parásito. Lo que pasa es que al poder legislar, por ejemplo, en materia impositiva, cualquier cosa que hagas se va a relacionar a que querés beneficiar tu actividad. Es un tema muy complejo. Complejo. Sobre eso creo que para eso está el tema de la abstención, que generalmente... Claro, que es para lo único que debería servir. Exactamente. Para lo único que se usa para la cuestión de la rosca y bueno, que como voto negativo, positivo, para equilibrar. Pero la abstención es cuando te afecta en una posición de interés, porque tu actividad está en el sistema financiero o en los cítricos, y se trata ese tema, te abstenés. Claro. Ahora, entonces, a diferencia de Javier, vos estarías de acuerdo en cobrar yo también, de cobrar tu sueldo como legislador. Tengo una cosa contradictoria con eso. Por eso estoy averiguando cómo se puede hacer. Si es lo único que podés hacer, tenés que vivir también. Es el planteo que yo le hacía en su momento Javier, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Javier da una conferencia y gana $20.000. A mí nadie me paga por hablar. Así bueno, por ahora. Pues. Pero bueno, mientras tanto. Así que, entonces la parte de la docencia, eso se puede hacer, pero de actividad privada, que tendría que dejar actividades que estoy haciendo yo ahora, y mucha gente que viene en la actividad privada tendría que hacer ese sacrificio también, que ya de por sí es un costo de oportunidad grande. Bueno, la idea es tender hacia la dirección que si no cobramos nada, yo lo apoyaría 100%, pero tiene que abrir la puerta también para que podamos hacer vivir de algo y no de comer pasto. Sí, eso de no cobrar nada, a mí tampoco me parece que no está bien. O sea, si te vas a ocupar, si vas a administrar un país, una provincia, vas a estar. O sea, el tema es un poco todo lo que se fue, lo que dice Berti, o sea, todo lo que se fue armando. 20.000 empleados. O sea, asesores, cerca de 20.000 empleados. Sí. O sea, Entonces, la verdad que el sueldo de diputado es casi marginal en relación al gasto que hay en el resto de la estructura. Tiene 2.000 empleos la biblioteca. Javier Lanari en tu programa comentaba, creo que eran 16.000. 16.000 son 2 empresas corporativas. Es una locura. Por eso es una locura. Yo creo que siendo part-time, que sea yo no digo por ahí eventualmente no cobrar nada, pero que sea y que vaya tendiendo a eso. Por lo pronto, un buen paso es que sea part-time y que el salario o la dieta sea en relación a algo part-time, de mercado. Entonces eso los mueve a decir, bueno, tengo que salir porque no puedo mantener nada. Pero además, el tema de los asesores, también es razonable que necesites un asesor. Porque ¿quién te va a redactar los proyectos de ley? Así sea para derogar, como es tu lógica, ¿no? Tu lógica no es de generar leyes, sino de derogarlas, que me parece una postura válida, pero digo, necesitas a alguien que te lo haga. Entonces, ahora, podrían ir a un esquema de compartir asesores entre todos los diputados, digamos. Hay un montón de cosas para hacer. No es por defender el sueldo del legislador, a ver que quede claro, pero me parece que puede haber una linda combinación de que ustedes cobren y que del otro lado partan a un cuarto la estructura que hay en el Congreso, que es un delirio. Claro, yo ahí sobre eso de los asesores también me estoy tratando de empapar en el asunto. Hay gente que te dice, bueno, lo que pasa es que tenés la planta permanente, que por ahí te ponen un kirchnerista que te filtra cosas, te juega en contra. Bueno, entonces necesitas a alguien. ¿A alguien para qué? ¿Para qué? Bueno, para que te organice la agenda. ¿La agenda de qué? ¿Nos están pagando una cosa como full time? Arreglate la agenda vos. Tengo esa sensación. Sí. Y el tema de asesores, por ahí te dicen, no, bueno, el tema de redacción de alguien técnico, bueno, eventualmente, pero como primera cosa, viste que la del asesor es como un cambio de favores políticos, que le das un contrato a un tipo, no puede ser. Entonces, algo tenemos que cambiar. No tengo ganas de entrar en el Congreso para dármela con los dientes y estar haciendo la colimba de algo que en realidad necesito, pero tiene que ser una cosa lo mínimo indispensable y lo primero que me dispara es, no, o sea, me están pagando algo que vamos a sesionar 14, 19 veces al año, obviamente hay un trabajo atrás de eso, sí. Pero flaco, te están pagando una cosa que está mucho más arriba de lo que gana un promedio de argentino que te está pagando el sueldo, sentá el traste y redactá un poquito vos, por ahí necesitas algo técnico. Y voy a lo que dice Manuel, también yo pensaba decir, perfectamente deberían de tener por bloques horas hombre, eventualmente. No sea un tipo fijo. Vos y que justifiques vos al órgano, digamos, al Congreso, justifique, mirá, necesito, y tenés limitadas horas hombre. Entonces planteás a tu presidente del bloque, che, necesito presentar esto, no, mira, no es prioritario, bueno, no. Claro. Entonces establece de que vas consumiendo horas hombre y contratás a alguien que frente al órgano del Congreso tenés que justificar que sea algo en línea, que algo que presentaste. Sí, no, porque al final termina siendo así, el contrato no va nunca y es el favor político. Me parece parte del cambio. Ahora, hay gente que te dice, bueno, eso es demagogo, populista, no mueve la aguja. Por supuesto no mueve la aguja, pero el hábito no hace al monje, pero lo ayuda, digamos. Es importante ese tema, por más que no sea una cosa determinante, es parte del cambio desde nuestro lugar. Si no, le pasa lo mismo que a Macri. Macri decía, bueno, hay que cortar y que soy cada uno de sus distintos ministerios. Decía, no, pero no a mí. Entonces es imposible. Está bueno, dice Berti, porque tiene que ver con todo esto que están transmitiendo, que el costo lo paguen los políticos o la política y no lo pague la gente en el ajuste. Aparte por el camino del no te mueve la aguja, no hicimos nunca nada, digamos, ¿no? Hace décadas que estamos sin hacer nada y lo único que hacemos es ampliar el gasto porque total no te mueve el amperímetro, ¿no? Entonces vas ampliando y terminaste en este desastre.
O sea, tienen un trabajo complicado, pero, ¿no? Para cambiar todo esto. Pero totalmente. ¿Y porque obviamente vas a ser diputado nacional porque sos cabeza de lista. Está claro que que el 10 de diciembre estás entrando en el Congreso. ¿Cuál es tus primeras ideas en términos de, bueno, vos decís, no, yo me voy a dedicar a intentar derogar? ¿Qué es lo que se te viene a la mente y decís, bueno, yo empezaría por esto y esto, que me parece que es nocivo y que lo podemos resolver rápido? Yo creo que cerrás los ojos, haces así en la legislación y le pegás algo seguro que afecta la vida, la libertad y la propiedad de alguien. Y va en contra de la igualdad ante la ley. Cuando el Congreso tiene que ser el órgano que protege a los ciudadanos del avance del Poder Ejecutivo. Nos defiende a nosotros y va muy en línea con la Constitución, que es la Carta Magna que protege al ciudadano de la tiranía de las mayorías. Y se transformó en un cómplice. Entonces hay de todo, puntualmente hay que sentarse ahí cuáles son donde más aprieta el zapato y las cosas más gruesas, pero todas las legislaciones, uno ve las sesiones, cuando no es el día de la sandía, que se juntan ahí. No, hay cosas que son delirantes. ¿Cuánto? Pues eso lo tenés los tweets tuyos son fantásticos, tenés esta dinámica de hacer cálculos y llevarlo a un ejemplo, como por ejemplo, cuando lo llevas a cuánto es el costo por sesión. Hay debates en comisión que son delirantes, que vos decís, estos tipos, ¿en qué realidad viven? Porque la verdad es que, como vos decís, ¿no? El año pasado, el anterior, que se había aprobado en plena pandemia el Día del Folclore para o la obligatoriedad del folclore en las escuelas estaban cerradas. Digo, todo un gran delirio que en algún momento se tiene que frenar, ¿no? Bueno, la ley de alquileres, para mí es algo, pero súper importante. Y ahí estábamos diciendo, bueno, no tenemos los votos. Digo, hay mucho para hacer. Fíjate vos cómo también la estructura misma de la máquina de impedir, que una vez que sella fuego, ley de alquileres, ahora dicen, no podemos sacarla. Es una especie de cosa fenomenal. Y eso sí, con la crisis habitacional que hay, me parece un tema clave, pero ley de góndolas, ley de abastecimiento, lo que se te ocurra. Etiquetado frontal. Que por eso no estar de acuerdo, pero hay prioridades, ¿no? El otro día discutieron un proyecto de ley para ponerle etiquetado frontal a los huevos. Para ver si los huevos venían de jaula o venían de... Sí, si eran felices, la gallina. Yo puedo entender que tenga una lógica, dentro de unos años las empresas grandes van a comprar huevos solo de jaula, pero digo, no tenemos otros problemas, no hay otras prioridades. Totalmente. Te transmito la queja como futuro diputado también, ¿no? Me parece que hay que empezar por prioridades y después ver qué hacemos con la jaula, los huevos y las gallinas. Es que todo parte de controlar. Y de Juntos por el Cambio era la diputada, no era pues vos, semejante estupidez, te la imaginás tal vez más cerca del frente de todos, ¿no? Pero no. Vos ves el track record de Juntos por el Cambio, también es devastador y desolador ver cómo han votado las leyes de iniciativa de ellos o apoyado leyes del kirchnerismo. Entonces, me parece que todo parte de querer regular todo, ponerle todo impuestos, si están con ese mindset que es letal y hay que cambiar. Por eso, de vuelta, ¿para qué querés? Bueno, igual es cierto que los primeros días, cuando cambie un gobierno, van a estar abocados a la ley de presupuesto. Bueno, o sea que probablemente el primer tiempo... Eso es claro, eso te muestra la complicidad con el Poder Ejecutivo, la historia. Pero no la historia reciente, de siempre. Y la cuestión del déficit. Tenés un trabajo importante. Bueno, sí, yo en ese sentido también hay que, como todo, cuando uno se propone algo y es algo que muchas cosas también no depende 100% de uno, decir, bueno, concentrarte en lo que es posible y es tu espectro donde puedes influir y después, bueno, será un cambio de a poco, porque si no te agobia también decir, no cambiar el Congreso solo. Pero esta dinámica que decía Manuel, de que vamos a, si Dios quiere, a sentar varios diputados, va a cambiar también la dinámica. Ya lo empezó con Javier, Vicky Villarroel, incluso Javier indirectamente y sin sacarle mérito personal que puede tener López Murphy, Espert, Tetaz, lo sentaron para hacerle la competencia en Cava, con lo cual indirectamente también Javier empujó eso. Pero la realidad es que los discursos, con matices, por supuesto no estoy de acuerdo en todo de esos tres diputados, pero cambió la cuestión. Y vos lo tenés que llevar a la espina, que por ahí puede ser que eran otros diputados que también
se envalentonaron frente a otro cambio que de haber pateado el tablero y ya es como que hay discursos mejores, digamos, no es la cosa de lo que estamos diciendo, esos discursos, el Día de la Flor y demás. Está bueno que venga Berti, ¿no? Como viene mucha gente de esta tercera opción que tenemos, ¿no? Ahora en el país, y para saber que están preparados, que se están preparando, ¿no? Más allá después. Sí, que hay una alternativa distinta, ¿viste? Porque la verdad es que venimos de muchas décadas de ver siempre lo mismo y cada 4 años debatir si estamos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, y entras en esa dinámica que no salís nunca y que te empobrece. Bueno, surgió una palabrita que se puso muy de moda últimamente, que es la dolarización. ¿Cuál es tu postura? Porque en definitiva entiendo que, bueno, estás alineado con Javier en eso, pero queremos tu visión en algo que es muy amado y muy querido por muchos y muy resistido por otros, ¿no? Bueno, sobre el tema de dolarización, creo que es mejor y se entiende más el concepto donde apunta Javier, y yo lo suscribo, a la elección libre de monedas. Lo que ha hecho el gobierno es tomar y secuestrar algo que ha sido un invento de la esfera privada, que es la moneda. Sí. Y lo ha tomado como algo monopólico y tiene hoy el monopolio del dinero y del crédito. Entonces, lo que propone La Libertad Avanza es justamente que la gente pueda elegir la moneda con la que quiere operar. Incluso pueden haber distintas transacciones en una moneda y otras en otra, si existe una o varias. Esto es lo mismo que decir cuántos pomelos o cuántos tomates tiene que haber, o cuántos oferentes tiene que haber de tomates, cuántos verduleros y demás. Entonces, eso me parece importante. Cuando se habla de dolarización, es justamente la moneda de referencia para hacer el pase en la dirección hacia la elección libre de monedas, para hacer la conversión y limpiar lo que es el balance del Banco Central, que está parado en el tema de pesos. Pero la gente tiene la tendencia, en muchos aspectos de cambio, a ir al asunto de rápidamente el cómo y no el qué. Entonces ya te dice, bueno, pero el salario, ¿cómo va a ser? Y el colectivo. Todavía no se entendió bien qué es la inflación, qué es el Banco Central, que me parece el tema central. O sea, tenemos un cuchillo clavado en la espalda y estamos diciendo, bueno... Sí, igual, perdóname, me parece que no entendimos algo más elemental que eso, que es que somos pobres. ¿No? Que estamos empobrecidos, digo, claro, porque claro. Si yo agarro los 100.000 pesos que cobro por mes o los 200.000, lo divido por el dólar y digo, che, bueno, ¿qué me da $300? Y sí, digamos, ¿no? O sea, hay que entender primero eso, que estamos empobrecidos. Totalmente, totalmente. Y esto que se dice también de, che, el gobierno va a devalúa todos los días. Todos los días. La cuestión es, con esta cuestión ficticia de que el dólar... supuestamente legal, es lo que corren por un decreto, esa no es la realidad. La realidad es que nos empobrecemos, como dice Manuel, todos los días. Entonces, el tema me parece es, primero, entender qué es la inflación. Que la inflación es la expansión exógena de dinero. Exógena es de fuera del mercado, o sea, el gobierno determina cuál es la oferta monetaria. La gente empieza que la inflación de costos, que porque sube el dólar hay inflación. Sí, o el almacenero de la esquina es un piola bárbaro. Desde que éramos chicos estamos con la cuestión esta me acuerdo que había una especie de publicidad, que era un jingle, en cada barrio hay un Tito baratito, en cada barrio hay un Máximo Carelli. Era OPEC, me acuerdo que era orientación para el consumidor. Entonces le echaba la culpa. Entonces nos criamos en eso, que me parece la cosa más cínica que se me ocurre, porque el que está inflando la moneda y el que nos está estafando mientras dormimos es el gobierno y le echa la culpa a otra gente. Yo creo que toda esta movida de Javier Milei creo que ha empezado a instalar de dónde viene la estafa, claro, la estafa monetaria. Entonces, nada de la cuestión de la circulación y los costos y el dólar. Es el Estado que expande moneda. Ahora, ¿por qué abolir el Banco Central? El Banco Central, bueno, es justamente el órgano, la cuna, el epicentro de esa estafa. Que hay también gente que dice, bueno, pero hay que hacerlo independiente. Mirá, el ejemplo de la Reserva Federal y tal, otro banco, en fin, que primero me parece una referencia, una falacia ad populum, porque todo el mundo tenga Banco Central no quiere decir que esté bien.
Pero convengamos que gente dentro del disparate que es tener Banco Central, es gente más razonable y más prudente. Estos son monos con ametralladoras, unos delincuentes absolutos. Entonces, la independencia del Banco Central. Milton Friedman decía, si el Banco Central es independiente, se va a equivocar independientemente respecto de la oferta monetaria, porque puede hacer solamente 3 cosas. Decidir a qué tasa va a expandir la moneda, a qué tasa la va a contraer, o si deja igual la tasa monetaria. Cualquiera de las 3 cosas que haga se va a equivocar, porque esa decisión solamente la puede determinar el mercado. Es lo mismo que decir, ¿qué oferta va a haber de tomates? Se pone el Estado a hacerlo y seguramente va a haber escasez de tomates, nunca va a acertar. Entonces, lo que hay que hacer es dejarlo al mercado que actúe. Está claro lo que dice Berti, porque bueno, es una buena aplicación, venís del sector bancario y podés informar un poco mejor que esto de estar atados a una moneda legal, que es el peso, que es con lo cual hace que haya todos los problemas inflacionarios. Y esto de tirar la bomba, como decía Javier Milei, el Banco Central, que ahora hace poco, Clarín no es muy amigo de Javier Milei, sacó creo que el fin de semana una nota diciendo el Banco Central le entregó en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas ganadas, casi 300.000 millones de dólares para el gasto público. En emisión. Entonces, toda esa información, y es como en Estados Unidos, o sea, por ahí el Banco Central sirve independientemente, ¿no? Pero no sé si tendría que desaparecer. Ese es el tema que por ahí, viste, con eso poner la bomba. Es una duda, claro. Mucha gente tiene esa espina de decir, bueno, pero en los 90 teníamos Banco Central, claro, con leyes que lo restringían. Es cierto que después 257 tipos levantaron la mano y 72 senadores y dijeron, señor, esto se terminó. Entonces, porque yo la duda en lo personal que tengo son 2 cosas. Primero, la dolarización en el mundo siempre ha traído buenos beneficios en el tiempo, ¿no? Siempre los países que dolarizaron terminaron creciendo, generando inversión. Pero también es cierto que al inicio generó un montón de inconvenientes, como por ejemplo, no sé, recesión en algunos casos, en un periodo corto de tiempo, ¿no? Te pasó en Ecuador, que vos al principio tuviste algunos problemas que después superaste. En un contexto de 50% de pobres, la pregunta que me gustaría hacerles al espacio de ustedes es, ¿ustedes van a explicar efectivamente qué es lo que va a pasar en el mientras tanto? Que en realidad es una pregunta para el espacio de ustedes, pero es para cualquier espacio, ¿no? Bueno, los cambios que van a hacer en materia de dolarización, pero también en materia fiscal, en materia de legislación para todo lo que hablamos que había que derogar. Digo, al principio, ¿alguien va a sufrir? A mí me gustaría que eso se explique claramente a partir del 10 de diciembre. No, vamos a hacer esto, pero miren que el costo en el corto plazo es este, para después tener el beneficio en el largo plazo que es este. Yo no veo que pudiera haber un costo. Es como que me parece que el costo es tener Banco Central. Estamos sufriendo el costo ahora. Me parece que tenemos, con el tema del curso forzoso mismo, ¿por qué tiene que haber un curso forzoso? ¿Cómo se te ocurre que, digamos, si fuera una cosa que la gente elige, el mercado, tenga que ser una cosa forzada? Ya es el primer clic que haces para decir, acá en definitiva, esto es una estafa. Yo creo que mientras la gente decida y mientras el mercado tome este cambio y no haya injerencia del Estado, me parece una cosa positiva, en definitiva, lo que decías vos, Manuel. Si lo llevás y vas a tener que cambiar varios ceros, cuando lo pasás a dólares, eso es lo que pasa ahora mismo. Te llevo a Macri y al ajuste en las tarifas de luz. Estábamos todos de acuerdo que pagar 50 pesos de luz era un delirio acá y en cualquier parte del mundo. Macri efectivamente hace un ajuste en las tarifas de luz, mal hecho, no importa, destiempo. Al margen de la discusión de lo que debió haber hecho Macri, las tarifas se ajustaron y eso le llevó, entre otras cosas, pero eso fue muy importante en la siguiente elección que Macri perdió. Me parece que nadie explicó en aquel momento, miren señores, está claro que esto te va a repercutir en el bolsillo, pero miren que dentro de 2 años vamos a tener más luz. Y no se te va a acordar tanto en el verano. Me parece que faltó esa explicación de qué pasa en el mientras tanto. Y lo que a mí me gustaría que no pase, no solo con ustedes, con Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, con Hugo de Pedro, con quien sea, que me diga, miren, acá vamos a hacer esto, pero miren que en el mientras tanto va a pasar esto. No sé si la política hoy está dispuesta a explicar el mientras tanto. Porque como decía Menem, si cuento lo que van a hacer y lo que les va a pasar, bueno, no me hubiese votado nadie, ¿no?
Bueno, es bueno tu punto, Manuel, porque me lleva a la posibilidad de decir que es importante en todos los cambios y las reformas que propone La Libertad Avanza, que ha presentado sus 3 generaciones de reformas, justamente esto, porque cada una de las reformas yo hago el paralelo con Hollywood, el tipo que está queriendo desactivar la bomba, qué cable cortar. O para el tipo que se maneja más con las finanzas es el Excel, donde vos tocas una celda y te impacta en otra fórmula. Entonces ese panorama general lo tenés que tener, que es la secuencialidad, y que no empezar por el final. Te digo, la dolarización sería el final, en definitiva. Exactamente. Primero, hay varias formas de dolarizar. Colegas tuyos, o sea, Emilio Campo, con Nicolás Kachanowski, hay varios economistas que han planteado distintas formas. La última de Javier es la cuestión de la banca Simon, para después dolarizar, cerrar el Banco Central y después la elección libre de monedas. Pero la secuencialidad me parece es importante. Hay gente que lee directamente, el 11 de diciembre va a cerrar el Banco Central. Y no es así. Tema de los subsidios, también, sin ir a ese caso particular, porque también se aplica... Sí, o los planes sociales, exacto, que es el tema más... Exacto. Vos decís, planes sociales en los libros, y no puedes tener el asistencialismo, es un disparate. Hay que terminar con esto. Ahora, ¿qué haces? Los empujás con esta recesión fenomenal que hay, con estas tasas de desempleo, con estos niveles de pobreza, te juega en contra. Cortaste el cable de la bomba equivocado. Entonces, primero, ¿qué tenés que hacer? Por eso están los de primera generación. Los temas de los planes es segunda generación. Hay que hacer, primero de todo, es que te cierren los números del Estado, o sea, bajar el gasto. El tema de las transferencias discrecionales a provincias, el tema de la recalibración económica financiera de los contratos de servicios, porque justamente lo que hizo Aranguren es que pegó directamente en la tarifa. Entonces lo que sugerimos es que se revise para las empresas que prestan servicios, que digamos el Excel, la TIR, le dé bien al tipo, que puede ser por el tema de financiación, que le dé más plazos para el tema de inversiones y una serie de cosas que haga que el impacto de la tarifa al usuario no le pegue directamente. Planes sociales lo mismo. Reformar el Estado, que pueda bajarse después impuestos, que eso permite Ahora, van a hacer un inventario de lo que muchos le criticaron a Macri, que es, asumiste y no contaste lo que te encontraste en el Estado. ¿Ustedes tienen pensado, en tal caso a vos te corresponderá por la legislatura, por el Congreso, y a Javier le corresponderá por el Ejecutivo, pero ¿se va a contar qué es lo que se encontró o borrón y cuenta nueva, damos vuelta a la página y vamos para adelante? A mí me parece absolutamente central, porque el argentino en general tiene la sensación de que es un switch on y off, donde hay un proceso electoral y ya tenemos que estar todo bien, y no es así. Son procesos que, en definitiva, lo que queremos apuntar, a diferencia de lo que venimos haciendo después de las crisis o los procesos electorales, que los ajustes impactan a la gente, la idea es que impacte en la política, porque siempre ha pasado lo mismo, viene un ajuste, entonces la gente se agarra los bolsillos. El ajuste de la política, todos los días que llegamos a nuestra casa, nos está esperando el agente de AFIP con la mano abierta para que leemos el 70% de lo que hicimos ese día, todos los días. Entonces tiene que empezar por la baja de ahí. Y aparte con el ritmo inflacionario, pues 70% de hoy no es lo mismo que si lo pagan. Son los únicos que se ajustan. Pero sabes que en esta charla me pongo a pensar un poco, y estamos en junio, falta mucho para diciembre, donde realmente ahí va a estar el cambio de gobierno. Claro. Bueno, se vienen las PASO, que no se sabe qué va a pasar. Bueno, cuando fue el gobierno de Mauricio fue tremendo, viene una devaluación tremenda. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el Fondo Monetario o Estados Unidos nos sigue llevando a que no haya la clásica bomba que va a explotar en la economía? Porque si estábamos con una moneda de curso legal, ¿no? Le quiero preguntar a vos que sos un economista. Estamos con una moneda de curso legal que tiene inflación, tenemos un cepo, nos siguen prestando plata para que nosotros podamos subvencionar, el gobierno pueda subvencionar ese cepo. Decir, ¿por qué nos sigue prestando el Fondo Monetario y nos quiere llegar a diciembre? ¿Para qué? Para que sí, al próximo gobierno, sean ustedes, le explote la bomba. Son las cosas que tienen estos organismos que datan de hace 80 años. O no vamos a llegar. Ayornados, me parece, ¿no? El Fondo Monetario que se ayornó en las últimas décadas
Pero en lo personal creo que a mí lo que más me hizo ruido de lo que preguntaste o de la descripción que hacías, Marcelo, es todavía faltan 6 meses. O sea, estamos haciendo una descripción de una Argentina que en 6 meses probablemente no exista como la conocemos ahora. Porque O no existe. No, pero esperamos aparte, que existan así, claro, cambiamos que algo, interrumpa, pero... ¿no? Porque cuando yo me fui, hace 20 días, y bueno, o sea, se hablaba de 120% de inflación y en 20 días ya se habla, Ya de, estás en una- sí. se habla de 150% de inflación. O sea que el mes que viene van a decir, en julio, van a decir, va a haber el 200% de inflación anual. Y entonces decís, viste, A mí me parece que... Bueno, de hecho, creo que una de las cosas que hay que cambiar, es cierto, hay que cambiar la Constitución, esta locura de cada 2 años tener elecciones. Entonces tenés a la política año por medio que solo trabaja en la campaña electoral. claro. Y es delirante. Ahora el país se frena en términos de cambios o de modificaciones o de nuevas leyes o de cosas que le hagan bien a la gente, se frena hasta el 10 de diciembre. Es delirante. Por eso creo que en los países civilizados nadie sabe quién es el ministro de Economía ni nada. Nadie sabe. Estamos todos pendientes, viste, a ver cómo amanece la gente, si está con dolor de hígado y se levanta de mal humor. En el proceso electorales estamos todos, ¿qué hacemos con nuestros activos? Porque nos va la vida en esto, porque tenemos el Estado subidos en las espaldas con un peso fenomenal. Ahora, el tema del Fondo Monetario también habría que hacer la modificación pertinente para prohibir la deuda pública. El Fondo Monetario fue creado por Keynes y White. Keynes lo conocemos. White era un ex espía ruso y está creado el Fondo Monetario para asistir a los países socialistas y tercermundistas que cuando ven los resultados de la catástrofe del socialismo le dan carradas de dólares del pagador de impuestos generalmente americano, Sí. para seguir sosteniendo eso. Y es lo que nos pasa a la Argentina, le están dando la facilidad y otros organismos a Massa para que haga esto del plan aguantar, que en definitiva es comprar tiempo político con la maldad y la cosa vil de saber que le está poniendo más trotil a la bomba. Bomba que ya explotó, porque toda la gente, que todos los días va cayendo más gente en la estadística de la pobreza. Sí, no, es tremendo. Tremendo. Vamos a un ritmo tremendo, pero por eso yo quería un poco meter este tema, porque, viste, es el tema que se habla todos los días. O sea, lo hablan. Sí. Vos pusiste, ¿te acordás que la verdura ya dolarizada? ¿No? La subiste. Sí, que costaba 2.75. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Era verdad, de hecho pasó con zapatillas y pasa con un montón de productos. Y de hecho pasa en un montón de transacciones entre particulares que las haces en dólares. Los alquileres, el 30% se empezó a pactar en dólares. Está claro que más allá de lo que diga la política, sí. en la práctica nos hemos dolarizado. Mismo en los ahorros, digo, el que le sobra 2 mangos trata de conseguir $1. Esto es el ABC de la muchos dicen de la psiquis del argentino, no, de la experiencia del argentino, ¿no? Que trata de refugiarse siempre en dólares porque sabe lo que viene o presupone lo que viene. Ahora, ¿cómo te imaginás el balotaje? ¿Quiénes te imaginás que van a estar en ese balotaje en noviembre? Y digo balotaje porque está claro que el panorama indica Sí. que nadie va a llegar a ganar en primera vuelta. Bueno, después de muchos años, creo que no sé, habría que ver algún historiador que haya referencia de que haya tres candidatos fuertes y este trinomio, ¿no? Sí, Yo sí, creo que está muy repartido. desde el 83 creo que no había seguro, hacia atrás, no sé. Pero es notable eso. Yo lo que veo, cómo me lo imagino, sería fantástico que quede pulverizado el kirchnerismo. Uno ve por ahí las estadísticas o la intención de voto, que también el tema de las encuestas y todo es relativo, pero ves que tiene un core por ahí del 30%, y decís, no es una cosa increíble, ¿no? Que estos sátrapas tengan un apoyo duro del 30%. Pero bueno, se debe a esto, que los feudos y la gente que trabaja en el Estado, entonces es votar a mi jefe. Los planes sociales, hay derechos ahí adquiridos. Del lado de Juntos por el Cambio, veo una cosa, un panorama triste, en cuanto que veo que las PASO es una pantomima. Los que manejen las internas son avenidas paralelas que van a confluir en un mismo lugar. Solamente se están estableciendo jerarquías. Gana Patricia Bullrich y atrás va a ir los Manes, Larreta, tiqui, tiqui. Con lo cual el producto final es el mismo.
No es algo diametralmente opuesto. Ya hemos visto candidatos que dicen, no, sí, Bullrich dice yo trabajaría con Larreta, y todos se candidatean a presidente para subirse el precio, para estar dentro de la cuestión de la gestión. Y todo este descalabro que se ve patético, que la gente se muere de hambre, están luchando por los cargos, da cuenta de lo que decías vos, de esto del rejunte por el cargo. En definitiva, me parece algo lamentable. ¿Cómo me lo imagino? Idealmente, Milei ganando en primera vuelta sería lo mejor, pero después, si no, para bien de la Argentina, sería bueno que sea con Patricia Bullrich, o sea, se respira otra cosa. Aunque no las tengo conmigo toda la posición de Bullrich, con los antecedentes que tiene también y demás. Pero bueno, digamos, estamos en el quinto subsuelo del infierno. Para pasar al cielo en un paso es imposible. Esa es una visión también de algunos liberales que dicen, no, bueno, qué sé yo, casi que directamente no uses calles públicas porque no adhiere a la cuestión del concepto libertario y pavadas así, o meterse en la política y demás. Me parece que hay restricciones. Hoy las restricciones es estar en el quinto subsuelo del infierno. Para llegar al cielo tenemos que pasar primero por el cuarto, que es un horror. Pero bueno, por eso digo, la visión de estar compitiendo con Patricia Bullrich te dice que bueno, bajó un poquito la temperatura, nada más. Mirá cómo son las cosas que bueno, cuando hace unos meses por ahí no se sabía, hoy el Partido Liberal ya está pensando que va a un balotaje seguro, o sea, sí, con la rapidez que creció las encuestas. Sí, me parece que lo interesante es que empiezan a ser parte del juego, ¿no? Independientemente de dónde les toque jugar, pensar en que el sector o la filosofía liberal empieza a tener diputados en cantidades donde efectivamente empiezan a tener un peso, ya es un paso importantísimo, ¿no? ¿Son conscientes de eso, del paso que están dando en términos ideológicos, si se quiere? Es increíble, la verdad que es increíble. Es increíble. Vos con mucho esfuerzo podías decir, bueno, que hizo en la época del Soberay, no me acuerdo qué posición tenían ahí, pero es increíble y eso hay que darle crédito a Javier, que ha llegado un público donde vos te das cuenta que el asunto es la materia gris, no cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria. Claro. ¿No? Ves esta gente de Rappi. Bueno, es un tema de que hay gente, la Villa Retiro. Los votos que ha tenido en Cava por la Villa de Retiro, cuando después te cruzás unos metros y está toda la gente Paqueta de Recoleta y vota estupideces. No, aparte ustedes me parece que se van a llevar el voto hartazgo, ¿no? El voto de, no el que solo lo siguen a Javier o ustedes por las ideas, sino que me parece también que toman el voto, el que se vayan todos del 2001, ¿no? Ese voto me parece que se van a sentir representados por ustedes, independientemente de qué tan cerca o no estén de sus ideas. Bueno, espero, hay algo de eso. Yo espero por el bien de la batalla cultural que eso o migre en la comprensión de la idea o sea la menos cantidad de gente que simplemente por el hartazgo. Creo que si captan la cuestión de las ideas de la libertad y justamente el cambio de paradigma, porque además de luchar contra el socialismo, los liberales luchamos contra los paradigmas. Banco Central, 1935, hace nada, ¿no? Y estamos diciendo, ¿qué hacemos con la moneda si no tenemos Banco Central? Ministerio de Educación, si entendemos qué es la educación, ¿cómo se lo damos el monopolio a un comité de burócratas para que nos obligue, nos diga cuáles son los contenidos y cómo nos tenemos que educar? Tiene que haber el máximo oxígeno, ventanas abiertas para que haya distintas ofertas. Ya no tenemos que ir, Manuel, ya no tenemos que ir, porque viste, pasan volando, pero no quería dejar pasar esto, preguntarte, pues le pregunto a Berti y te pregunto a vos también, porque Milei pierde en las provincias, ¿no? En las elecciones que hubo provinciales por ahí, y se aprovechan los medios y dicen, no, sacó pocos votos. ¿Va a ser diferente? O sea, ¿va a ser diferente en la elección por presidente Javier Milei que lo que está pasando en las provincias? Difícil saberlo. Yo creo que sí, que es una cuestión muy personalista el tema del voto Javier, ¿no? En parte de la sociedad. Me parece que no es lo mismo si Javier es candidato a presidente que si es candidato a alguna otra figura del liberalismo. No, y aparte que está armando todo el equipo con gente que ahora se está viendo, como Berti. A mí me parece que las provincias tienen una dinámica diferente, pero la verdad es que la realidad la vamos a saber en principio con las PASO, y te diría que ni en las PASO,
porque en la PASO va a haber mucho voto que por ahí queriendo votar a Milei va a votar a Patricia Bullrich para que no gane Larreta, o a Larreta para que no sume un voto al Frente de Todos, o va a haber una lógica más de sucio, sí. que el votante va a querer ser un estratega de ese acto. Me parece después que en la general sí vamos a ver claramente la verdad, ¿no? Y vamos a responder esta pregunta. Pero creo que no es lo mismo que Javier diga yo apoyo a tal candidato en la provincia y ahí terminó la historia, a que él sea el candidato a presidente del espacio, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que va la tendencia a la cuestión nacional, me parece. No es un tema menor lo que pasa en las provincias, pero yo veo en parte lo que dice Manuel, de la cosa personalista, pero no tanto en la persona de Javier, sino que la gente, a mi modo de ver, y quizás es un decir o una voluntad mía de que fuera así, de que la gente conecta con la idea, no tanto Javier, sino la idea que Javier tiene, que se reconoce que quizás otros candidatos no tienen la fibra del mensaje liberal, ¿no? Y es lo que espera la gente. Ojalá sea eso, y no sea una cuestión simplemente de Javier, y creo que no es así. Berti, Buenísimo. un placer enorme Gracias. haberte tenido acá. Gracias por venir esta segunda vez que te hicimos participar de este Gritalo. Bueno, todos los éxitos y que sea lo mejor, ganen ustedes, probablemente nos sigamos viendo, te volvamos a entrevistar, pero bueno, que sea lo mejor para la gente a partir del 10 de diciembre, gane quien gane, ¿no? Y que salgamos de esta decadencia crónica y eterna en la que parece que estamos inmersos. Así que muchísimas gracias. Marce, con vos sí, nos vemos el sábado que viene. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan cada sábado ahí del otro lado en este ciclo de entrevistas que, si Dios quiere, seguirá hasta después de hasta después de que asuma el próximo perdón presidente. que te interrumpa. Así que bueno, si Marce lo dice. Señores, muchísimas gracias. Nos reencontramos entonces el sábado que viene. Chao.